Y tenemos el gusto y el placer que esta mañana nos acompañe el doctor José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Doctor José Ignacio, ¿cómo está? Muy buen día. Viridiana, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por tomarnos esta llamada. Hablemos de un tema muy importante, efectos económicos en México por el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué podemos esperar en México sobre estos efectos económicos que se presentan ante esta guerra? Sí, sin duda aquí vamos a tener un efecto muy importante respecto a la inflación, tomando en consideración que este día se cumplen 25 días del ataque de Moscú a Ucrania. Y pues realmente llevamos 20 días naturales del mes de marzo, por lo que para la siguiente semana vamos a tener noticias muy importantes respecto al bolsillo de las mexicanas, de los mexicanos, en torno a los efectos indirectos de esto que está ocurriendo en Ucrania. Por ejemplo, este 24 de marzo vamos a tener que se reúne Banco de México en torno a la Comisión de Política Monetaria, y sin duda va a haber ahí un incremento en cuanto a la tasa de interés respecto a la inflación. Y en cuanto al aumento de precios, pues vemos cómo los combustibles, de manera particular la gasolina, está incrementando en 2 o 3 pesos los precios. Vamos a tener también un incremento en cuanto a granos, cereales, y esto pues va a impactar el bolsillo de las familias mexicanas. Aquí, Brian, algo importante a considerar es que aún no se considera la inflación de marzo, sino que lo que tenemos en ese momento es la información del mes de febrero. Por lo tanto, a finales de marzo ya estaremos viendo los efectos que tiene Ucrania sobre la economía mexicana. Doctor, además comentarle que el tema de los energéticos es quizá lo que ya está resintiendo sobre todo el mexicano, el alza en el gas, el alza en las gasolinas. La Premium se ha llegado a vender hasta en 30 pesos el litro, y otro factor fundamental que influye es el tema de la mezcla, el crudo. Ya se llega a vender el barril en más de $105. Esto evidentemente, al depender nuestra economía y el tema de los energéticos de los precios internacionales, ya lo estamos resintiendo, doctor. Así es, Oscar. Las mezclas más importantes en el comercio internacional del crudo, como es la Brent, la West Texas, pues afecta, por supuesto, también a la mezcla mexicana. Aquí algo muy importante es que el gobierno había establecido que el precio internacional de la mezcla mexicana estaría a $55.10, y pues incluso se ha rebasado en estos días los $100, ha llegado en $103. Esto, por supuesto, es benéfico para las finanzas públicas. No obstante, también vemos cómo México es un importador neto de gasolinas y de gas. Por lo tanto, también este efecto de Ucrania le pega a el combustible en México, por un lado. Y por otro, también, Oscar, tenemos un enorme abuso de los concesionarios, cuando la media del precio de la gasolina premium, debe estar en $21.90. Entonces, estas gasolinerías que lo colocan en 30 pesos, pues es resultado de que, como dicen en mi pueblo, a ganancia de pescadores, río revuelto. Entonces, aquí lo que tenemos no es el efecto directo de Ucrania en cuanto a los 30 pesos, sino un abuso de los gasolineros. Por ejemplo, en Ciudad Universitaria, la estación que está a la entrada de Copilco, la gasolina está en $22.90. La gasolinería que está frente al Teatro Xola del Seguro Social está en 23 pesos. Entonces, aquí también habría que considerar la estación en la cual nos fijamos en cuanto a los precios. Sí, justamente también se había lanzado ya una aplicación en la cual todas las personas podían ingresar, revisar los costos para ver cuál era la que mejor les convenía. Por otro lado, doctor, un tema importante también, Rusia y Ucrania producen más del 20% en maíz y trigo. ¿Eso cómo afecta a México?
Y sí, de manera muy precisa, Viridiana, vemos que son dos empresas que tienen una importante inversión en Ucrania. Una de estas es, por supuesto, una empresa que tiene mucha presencia en las familias mexicanas en cuanto al producto derivado del maíz, del cereal, del trigo, se coloca al alcance de los bolsillos. Entonces, vemos cómo esta empresa pues va a tener un efecto muy importante en cuanto a su distribución, producción, venta en el mercado mexicano. Y por otro, también vamos a tener aquí, Viridiana, Oscar, un efecto muy importante que hay que tomar en consideración a partir de ya desde marzo se siente, pero principalmente en abril y mayo, que es el efecto de la niña, es decir, las altas temperaturas que vamos a tener en la República Mexicana, y esto por supuesto va a afectar aún más la producción agrícola, derivado de que las presas están a un 50% y por lo tanto no hay capacidad de riego. Vamos a tener fuertes sequías, tenemos este aumento de los cereales en el comercio internacional, y esto por supuesto va a afectar aún más la creciente inflación. Hay expertos, Viri, doctor, que aseguran que incluso si hoy terminara el conflicto entre Rusia y Ucrania, hay daños irreversibles que le tomaría a México meses para recuperarse. ¿Usted coincide con esto, doctor? Y en una segunda instancia, dicen que en las crisis también se presentan oportunidades. ¿Hay alguna que pudiera aprovechar México dentro de este escenario internacional? Sí, Oscar, aquí la consecuencia que tenemos en Ucrania se va a reflejar realmente en los precios internacionales 3 meses después, es decir, por ahí de mayo, junio, vamos a ver realmente las consecuencias en cuanto a precios a raíz de lo que estamos hablando, de lo que son mercados a futuros, lo que se conoce como commodities, y los precios se tasan, se fijan a 3 meses después, no en el momento que por ejemplo, 20 de marzo estamos teniendo en cuanto a los efectos en Ucrania. Y es precisamente aquí donde México tiene una gran oportunidad en torno a el sector primario, la actividad agropecuaria, a raíz de que, por ejemplo, México tiene desde hace 17 años una balanza positiva en cuanto a las exportaciones agrícolas. Entonces, si el gobierno, los empresarios, la seguridad, que es muy importante, se apoya a productores, a distribuidores, realmente México puede tener una enorme participación en el comercio internacional de granos, de cereales, de productos agrícolas, y sin duda esto sería una gran oportunidad para el campo mexicano. Claro. Doctor, ¿cuál sería el consejo? Mantenernos al pendiente de estas actualizaciones sobre los tipos de cambio y todo lo que se viene para los siguientes meses. ¿Qué sería una recomendación ya más personal para todas las personas que de repente gastan de más o hacen algún tipo de sacrificio innecesario? ¿Cuál podría ser este tipo de recomendación para cuidar la economía mexicana? Uno, Viridiana, es cuidar muy bien las compras en tarjeta de crédito y no irse por los famosos meses sin intereses a raíz de que puede afectar el bolsillo. Otro, hacer una lista realmente de los productos, de los servicios básicos necesarios en el hogar, y dejar a un lado en este momento las compras que no son necesarias. Vamos a tener, Viridiana, Oscar, otro efecto muy importante. Sabemos que cada Semana Santa, cada semana de Pascua, tienden a incrementar los precios. Por lo tanto, esto también va a provocar un aumento en la inflación. Es decir, vamos a tener 45 días por delante, tanto por situación interna, por eventos coyunturales, que van a presionar aún más los precios. Por lo tanto, sí es muy importante considerar los gastos, cuidar el ingreso y, por supuesto, que el gobierno brinde mayor seguridad para que el crimen organizado no afecte los bolsillos. Correcto. Bueno, pues le queremos agradecer todo este tiempo y sobre todo la forma tan didáctica en cómo nos ha hecho entender, cómo nos ha compartido esta forma de entender el conflicto entre Ucrania y Rusia, y sobre todo entender que este conflicto es parte de todo y un mismo escenario internacional en el que también está México, doctor.
Sin duda, vemos cómo este contexto global es muy dinámico. Estábamos todavía en la parte de la COVID-19 y ahora tenemos esta situación que estamos teniendo en Eurasia. Por lo tanto, sí que la globalización ahora más que nunca está presente. Muchísimas gracias, doctor José Ignacio Martínez. Le mandamos un fuerte abrazo. Que tenga un excelente día. Muchas gracias por la invitación. Gracias.